Muy buenas tardes para todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta tarde venimos aquí a compartir lo que es la Biblia, lo que es las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué necesitamos unas buenas nuevas de salvación? Pues porque Dios está llamando ¿qué? A todo hombre, a toda mujer, en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepienta y tenga el pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Solamente un hombre la dijo y fue Jesucristo. Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Por eso tenemos que buscar al Señor de una manera más íntima. Vea que cuando el apóstol fueron a buscar al Señor, ¿sí? Él los llevó a un monte alto y ¿qué hizo? Se transfiguró. Su cara resplandecía, veían la gloria de Dios en mismo Jesucristo. Por eso hoy el llamamiento es para que busquemos al Dios vivo, para que podamos ver esa llama del fuego de Dios que hay en cada uno de nosotros, Señor, por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Vea que cuando Moisés hablaba con el Padre, su rostro resplandecía. Por eso necesitamos es hablar con el Padre. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la palabra. Por eso en esta tarde vamos a compartir lo que es Mateo 17, ¿sí? Pero nosotros somos muy apresurados, como hizo Pedro. No, venga, hagamos una enramada para Moisés, para Elías y para Jesús, pero no, la idea es que nosotros podamos tener calma y poder comprender lo que dice la palabra, para que cuando nos vengan a hablar de Dios, realmente sepamos lo que dice, realmente aquí es lo que está escrito, ¿sí? Vea que los judíos, los fariseos le preguntaban todos que era necesario que Elías viniera antes que viniera el Cristo, y Jesucristo le dijo, vea, es que Elías ya vino, ¿sí? Se refería a Juan el Bautista, el espíritu de Juan el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, ¿sí? Vemos que el Señor también curaba y sanaba a las personas. Un hombre se le arrodilló diciendo, vea, tengo a mi hijo que cae en el fuego, cae en el agua, pero fui a tus discípulos, ellos no fueron capaces de echar ese demonio. Y él les dijo Jesucristo, vea, hombres de poca fe. Nosotros necesitamos tener una fe, como dice su palabra, como una semilla de mostaza, que crezca y se vuelva un árbol fuerte. Sí, esa es nuestra fe. Si nosotros le decimos una montaña con fe que se mueva, la montaña se movería. Pero nuestra fe es muy insuficiente. Pero para aumentar nuestra fe, para eso está la palabra del Señor. ¿Sí? Vea que el Señor Jesús en su palabra también predijo que Él iba a morir y que iba a resucitar. De hecho lo hizo. Y cuando lo hizo, ¿qué hizo? Cambió la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque por medio de su muerte y su vida, muerte y resurrección, nosotros tenemos acceso al Padre. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto de que la cara brillaba como el sol y su ropa se envolvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como de recordatorios, uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántese, les dijo, no tengan miedo. Cuando se levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado entre los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido. Ellos prefirieron matarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Vemos que aquí Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y les dijo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús les dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Vemos que Jesús predice otra vez su muerte.
Luego, cuando Jesús volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, lo matarán, pero al tercer día se levantará entre los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Aquí vemos el pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y échan al suelo. Abre la boca del primer pez que saques y allá encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto por ti y por el mío. Aquí vemos todo lo que es en su palabra, por eso la leemos, para que nosotros tengamos conocimiento de ¿qué? De la verdad. Que la verdad Jesucristo dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y de hecho pasó, cambió la historia de la humanidad en dos. Cuando la cambió en dos, ahora nosotros tenemos acceso al Padre por lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Y por qué necesitamos a un Dios? Pues, o mejor dicho, ¿por qué sabemos que hay un Dios? Pues porque las cosas no se hacen solas, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir que esta plaza vino y se levantaron los pisos, los postes, las luces, no. Aquí es evidencia de que hubo un constructor, ¿sí? Asimismo, todos esos edificios muestran de qué, de que hubo un constructor. Detrás de una pintura que hay un pintor. Detrás de la creación que hay un creador. Y ese creador está llamando a qué, a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar, a qué, a que se arrepienta y tenga el pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús le dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Pero ¿cómo accedemos a esa verdad? ¿Cómo funciona eso después de 2000 años de que Jesucristo haya venido a esta tierra? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo puede funcionar esa justicia de Dios en nosotros? Si yo me robo 200 millones de pesos de cualquier establecimiento comercial, ¿qué cree que hace la policía? Me persigue, ¿sí? ¿A dónde me llevan? A la cárcel. Así estamos nosotros con Dios. En este caso vamos a ser perseguidos, ¿por qué? Por los 10 mandamientos. Porque como dice en su palabra, está establecido para los hombres que morir una vez y después de eso el juicio. Cuando nosotros morimos vamos a tener que presentarnos frente a un Dios santo que dice que no toma por inocente al culpable. ¿Y cómo nos vería Dios? Sí. Por ejemplo, ¿cuántas mentiras hemos dicho? Si hemos dicho mentiras, eso nos convierte en mentirosos. Si hemos robado, eso nos convierte en ladrones. No solamente las cosas que hacemos, sino las que pensamos. Tanto así que el Señor Jesús dijo: vea, habrán escuchado que no cometerán adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a alguien con deseo sexual ya cometió adulterio en su corazón. No solamente las cosas que hacemos, sino las que pensamos, como dijo el Señor. Si odiamos a alguien es contado como por asesinato. Entonces imagínense en el día del juicio, cuando tengamos que presentarnos todos, ¿sí? Todos frente a ese Dios, ¿cómo nos vería Dios? Ladrones, mentirosos, adúlteros de corazón, asesinos, nos vería idólatras, nos vería con todos los pecados. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición, porque la ley del pecado y de la muerte ahora está en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero Dios mismo prometió cómo iba a resolver ese problema del pecado y lo hizo por medio de Jesucristo. ¿De qué manera? Si a mí me van a llevar a la ley por esos 200 millones de pesos que me robé y alguien paga la multa por mí, pues yo quedaría en libertad. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros hace 2000 años, pagó la multa. ¿De qué manera? ¿Sí? Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre. ¿Qué hizo? Milagros sorprendentes, tanto así que están en la Biblia como también están escritos en los libros históricos de la época. ¿Pero qué sucedió? La misma religión de ese entonces nos aportaron las verdades del Maestro, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Buscaron la manera de matarlo, y lo hicieron de una manera más terrible y más vil, ¿sí? Cuando él estaba ya colgado en un madero, dijo: consumado es, que en otras palabras la deuda ha sido pagada, ¿sí? Le clavaron una lanza en su costado donde salió sangre y agua. Esa sangre fue el acto legal ante Dios para nosotros dejarnos en libertad, ¿sí? Pero viene la pregunta que nos está haciendo el Señor Jesús hoy: ¿puedo pagar por ti? Si alguien paga por mí la multa, yo quedo en libertad, ¿sí? Si cada uno de nuestros corazones aceptamos de que Jesús pague la multa que nosotros tenemos frente a Dios, Dios coge la propia sangre de su Hijo, y aunque nosotros somos culpables por todos esos delitos, nosotros quedamos en libertad. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros hace más de 2000 años. Vino, vivió y murió por cada uno de nosotros, pero no se quedó muerto, al tercer día resucitó. Y esas son las buenas nuevas de salvación, de que hay vida después de la muerte. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy
La salvación es por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos, sino en Jesucristo, hombre. La invitación es que a que aceptemos el pago y a lo que hagamos como dijo Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, después de explicarle a 120 judíos que habían asesinado al Cristo, ¿cuál era su mensaje? Arrepentidos porque el reino se ha acercado. ¿Porque qué? Arrepentidos y confesar vuestros pecados ante Dios y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de estos y recibirán el don del Espíritu Santo. Hoy, 2000 años después, es el mismo mensaje. Arrepentidos de cada uno de nuestros corazones y volveos a Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Confiad en Jesucristo, creed en el Evangelio. Dios los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.